estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con lo más importante de la política en recintos del poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Cuando hay mucha incertidumbre, a veces la mejor estrategia es quedarse quieto, por lo menos hasta tener una hipótesis un poco más formada de hacia dónde van las cosas. Y ayer tuvimos otra jornada de sube y baja en el mercado internacional que dejó muy en claro por qué a veces conviene tomar este approach. Muchos analistas dijeron en estos días que los aranceles de Donald Trump habían llegado para quedarse y eso hoy sigue pareciendo cierto, aunque con muchísimo más foco en China que en otros países. El presidente republicano, que horas antes había hablado en su red social Truth de un gran momento de compra en el mercado, descolocó a gran parte del mundo inversor ayer con el anuncio de una pausa de 90 días en la aplicación de los aranceles recíprocos más elevados que había anunciado el 2 de abril. Yendo bien al grano de lo que dijo, los países que no tomaron represalias contra Estados Unidos después del 2 de abril ahora tendrán un arancel del 10% por los próximos 90 días, esto teniendo en cuenta que socios históricos de Estados Unidos como Japón habían recibido tasas de más del 20% o de hasta más de 40% en el caso de Vietnam. Estamos hablando de docenas de países con la puerta abierta para seguir negociando con la administración Trump, aunque no fue el caso de China, país al cual Trump retrucó con un nuevo arancel general del 125%. Y queda ver qué pasará con la Unión Europea, porque por un lado no respondió a los aranceles recíprocos del 20% que le había impuesto Donald Trump, pero por el otro ayer votó para imponer aranceles a productos específicos de Estados Unidos. Trump también reveló ayer que más de 75 países se han contactado con su administración para negociar por los aranceles y los mercados reaccionaron a la noticia con una euforia total. El S&P 500 por lo pronto subió más del 9,5%, su mayor suba diaria desde 2020, el Nasdaq se disparó 12,2% y el Dow Jones un 7,9%. Los principales índices bursátiles latinoamericanos también registraron importantes ganancias, con el Ibovespa subiendo 3,1%, la bolsa mexicana 4,4% y la colombiana 3,2%. El cambio de rumbo llegó finalmente tras la presión de varios días de empresarios e inversores como Bill Ackman, Jamie Dimon, Larry Fink y el propio Elon Musk, quienes habían advertido sobre un invierno nuclear económico autoinducido si continuaban los aranceles tan elevados. Sin embargo, la Casa Blanca alegó que todo fue parte del plan en línea con el clásico estilo de negociación de Donald Trump. Las materias también anotaron subas, con el petróleo Brent cerrando 4,3% arriba, mientras que el gas natural se disparó un 8,6%. La soja, por su parte, sumó 2% y el maíz un 1,2%, mientras que las monedas de la región revirtieron sus pérdidas iniciales. 2. El mundo menos China respiró aliviado ayer por la perspectiva de que se podría evitar una gran recesión global, y eso fue lo que trajo alivio para los activos argentinos ayer, teniendo en cuenta que estuvieron entre los más golpeados del mundo en los últimos días. Y digo esto porque en la práctica no hubo ayer un cambio concreto para las exportaciones argentinas a los Estados Unidos. Es cierto que el gobierno de Milei no había tomado represalias contra el de Trump por el 10% que le impuso el 2 de abril, pero el mandatario republicano dijo que todos quedarán justamente en ese 10% por 90 días. Habrá que ver entonces ahora cómo siguen las negociaciones que iniciaron Milei y el canciller Wertheim la semana pasada para ver si Argentina logra efectivamente excepciones a productos clave, tal como sucedió en su momento durante el gobierno de Mauricio Macri con el aluminio. Pero como te decía, los activos locales reaccionaron de todas formas muy positivamente. El S&P Merval volvió a superar los $1.500, mientras que los ADRs de empresas argentinas registraron fuertes alzas, con Galicia subiendo 14,2% e YPF 9%. Los bonos soberanos también avanzaron con fuerte impulso, destacándose el GD41 con un alza del 5,1%, seguido por el GD35 con 4,7%. Lo que sí, la gran mayoría de estos activos están en rojos de doble dígito en lo que va del año y todavía no se recuperaron del todo de su merma en lo que va de abril.
abril. En ADRs, por lo pronto, los únicos verdes en el year to date son Adecoagro, Mercado Libre y Satellogic. 3. Dos datos clave llegaron de Cava y el INDEC ayer, con el IPC de la ciudad de Buenos Aires marcando una aceleración al 3,2% en marzo desde el 2,1% de febrero. Acumuló así un 8,6% en el primer trimestre del año y un 63,5% interanual. Este incremento inflacionario estuvo fuertemente impactado por educación, que aumentó 14,3% en el mes, un factor estacional típico de marzo. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron 4,7%, con aumentos destacados en verduras de 25,8% y carnes de 5,7%. Los servicios regulados avanzaron 4,7%, superando a bienes con 3% y servicios no regulados con 3,3%. Veremos ahora cuánto da el IPC nacional que publicará el INDEC este mismo viernes, para el cual los analistas proyectan un 2,6% según el último REM del Banco Central. Y hablando del INDEC, el índice de producción manufacturera mostró señales positivas en febrero, con un crecimiento del 5,6% interanual, con un acumulado del primer bimestre que llegó a un 6,6% de incremento respecto del mismo periodo de 2024. Sin embargo, la recuperación industrial es parcial, ya que la producción aún se mantiene por debajo de los niveles alcanzados en el mismo periodo en 2022 y 2023. La serie desestacionalizada mostró un avance de 0,5% respecto del mes anterior, mientras que la tendencia ciclo registró un incremento de 0,4%. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 9,7% ayer. Fue una jornada bien de rebote para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 14,2% para Grupo Financiero Galicia y ninguna baja. Los bonos ley Nueva York cerraron en verde de hasta 5%. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.355 pesos, el MEP en 1.364 y el contado con liqui en 1.360 pesos. El Banco Central, por su parte, vendió ayer 165 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 889 puntos. Recintos del poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en la política argentina. Tras 2 semanas de traspiés en el Congreso de la Nación, el gobierno de Javier Milei enfrentará un nuevo desafío político, esta vez con el paro nacional convocado por la CGT y los principales gremios de Argentina. Vamos a conversar con Marcelo Vermolen, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, autor de un informe que afirma, entre otros datos, que tras el gobierno de la Rúa, el de mañana será el tercer paro más rápido. Milei tuvo el primer paro más rápido desde la vuelta a la democracia y tendrá hoy el tercer paro más rápido, pero el informe dice también que es el mayor intervalo de tolerancia entre el segundo y el tercer paro. ¿Qué lectura haces, Marcelo? ¿Cómo nos ayudas a entender estos datos y la relación entre la CGT, los gremios y la Casa Rosada? Bueno, el paro de mañana viene a confirmar una tendencia que muestra el sindicalismo argentino. Los datos van revelando de que es mucho más beligerante, mucho más hostil, mucho más beligerante o agresivo, diría yo, con los gobiernos no peronistas que con los gobiernos de ese color político, ¿no? El paro de mañana efectivamente va a ser, después de la Rúa, el tercer paro más rápido de la democracia. Ya Milei tenía el récord de el primer paro más rápido hecho un presidente desde 1983, y yo creo que mañana lo que se puede leer desde el trasfondo es que hay una tregua que se rompe, ¿no?, entre la CGT y la Casa de Gobierno, la Casa Rosada. Me parece que esta misma cúpula sindical, que mostró una modorra extensa con el gobierno de Alberto Fernández, a punto tal que le permitió irse del poder con la valla invicta en materia de paro, ¿no? Alberto Fernández es el primer presidente que culmina su mandato, un presidente sin reelección, en no tener paros generales, ¿no? Entonces, tras esa enorme modorra, esta misma cúpula sindical decidió llevar adelante otro récord, que es ese paro inusitado y rápido, primer paro general contra Javier Milei. Inmediatamente después, 106 días después, llevaron adelante el segundo paro, que tuvo poco consenso social y parcial acatamiento, y yo creo que ahí el sindicalismo, la CGT y los gremios que acompañaron, frente a la falta de consenso y la parcialidad de acatamiento, decidieron parar, negociar. Se rompió la CGT, hubo un quiebre ahí
interno y aparecieron los gremios dialoguistas. Bueno, esos gremios dialoguistas que le otorgaron al gobierno casi una tregua de un año entre el segundo y este tercer paro, han decidido de alguna manera apretar el acelerador frente a dos situaciones, me parece a mí. Una es la sucesión de traspiés autoinfligidos por el propio gobierno a partir del escándalo del CryptoGate, del LibraGate, intentos de avanzar sobre las instituciones, la fallida conformación de la Corte Suprema, el rechazo del Senado, las discusiones sobre el modo de llevar adelante la negociación, si a través de un decreto o a través de una ley con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, han envalentonado al sindicalismo argentino como para decidir que era el momento de un reverdecer, ¿no? De romper esta tregua de la que yo hablo y endurecer un poco su mirada, digamos, hacia esta administración. Clarísimo. Y Marcelo, ¿qué nivel de adhesión e impacto imaginás para el paro de este jueves? Yo creo que teniendo a la UTA como uno de los gremios dialoguistas y que ya ha manifestado su decisión de no adherir, digamos, al paro general. Transporte. Me parece que el transporte, la Unión Tranviarios Automotor, sí. Si bien es parte, ¿no?, de los gremios del transporte, no va a haber trenes, no va a haber aviones, no va a haber micros de larga distancia, es parte, digamos, de lo que habitualmente llamamos sindicatos del transporte. La realidad es que muchos trabajadores, muchos emprendedores van a tener mañana la posibilidad de trasladarse, de trabajar, y me parece a mí que también el gobierno ha apostado al debilitamiento de la medida, ¿no? Me parece que en la medida que el acatamiento mañana sea parcial, también se debilita el sindicalismo, ¿no? Este intento, esta pulseada permanente que tiene el poder ejecutivo con el poder sindical, me parece que mañana va a ser una tensión bastante importante de observar, porque la sociedad no está en condiciones de perder ingresos, teniendo medios para transportarse, muchos van a decidir trabajar, así que yo auguro un acatamiento dispar, digamos, ¿no?, del paro. Perfecto. Marcelo, por último, y en línea a lo que mencionabas respecto al quiebre en la CGT, lo que implica la figura de Pablo Moyano, y también considerando que es un año electoral, lo que estuvo pasando con el peronismo de la provincia de Buenos Aires estos últimos días, ¿qué lectura se puede trazar respecto al paro, la CGT y la interna del PJ al peronismo? Bueno, yo creo que a los habituales motes que usa el sindicalismo para justificar las huelgas, ¿no?, que son estos en defensa de los derechos de los trabajadores y contra la política económica, aquí hay una serie de factores que están detrás de las bambalinas, digamos, y que el sindicalismo no termina de blanquear, ¿no? Me parece, en primer lugar, que el sindicalismo está defendiendo una serie de privilegios de los que goza, una serie de negocios que históricamente vienen dándose alrededor de los sindicatos y de las figuras de los caciques sindicales. Obras sociales, mutuales. Exactamente, y las defensas de las cajas sindicales muchas veces asociadas a las obras sociales, ¿no?, sindicales, ¿no? Entonces, me parece que eso es por un lado. Por otro lado, me parece que el sindicalismo está quebrado de alguna manera. Hay una interna. En noviembre de este año se va a elegir una nueva cúpula de la CGT. Este paro va a terminar de decidir quiénes quedan fortalecidos y debilitados dentro de la propia cúpula sindical. Y me parece, por otro lado, que no se ha dicho explícitamente todavía, pero ese acuerdo que está firmando el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional por 48 meses tiene como trastienda una obligación que asume el Poder Ejecutivo de llevar adelante una reforma jubilatoria y una reforma laboral. Y esto va a impactar mucho más en el contexto internacional proteccionista que está empezando a generarse, va a impactar de lleno en la estructura de la CGT y en el modo de defender el derecho de los trabajadores y de negociar con el Poder Ejecutivo, ¿no? Muy claro. Gracias, Marcelo, por tu tiempo. Un placer, Mariano. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Juan Martín de la Serna, Country Manager de Mercado Libre en Argentina. En 2024 la cartera de crédito se triplicó en comparación con el año anterior. Ayer la empresa que fundó Marco Halperin anunció una inversión de $2.600 millones en el país, un 53% más que en 2024. Además, empezará a vender medicamentos, hará delivery de comida desde la app de e-commerce y también llegará por primera vez con envíos a Tierra del Fuego.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.